Tengan todos ustedes. Hoy tenemos una nueva clase de historia. El objetivo de analizar es y comprender los conceptos de tiempo, historia, cultura y trabajo a través del examen de las diferentes producciones y manifestaciones humanas para establecer las razones profundas de sus afanes, proyectos y utilidades. Vemos el método de trabajo, tema a tratar el día de hoy. El trabajo de los historiadores es riguroso y científico, es decir, sigue un método que podemos resumir en 4 pasos: la elaboración de la hipótesis, la búsqueda de la información, el análisis de las fuentes y la elaboración de las conclusiones. Veamos primero qué es la palabra historia. Tiene 2 sentidos. Por un lado, hace referencia a la sucesión de acontecimientos que ocurrieron en el pasado. Por otro lado, alude al relato de estos acontecimientos que efectúa el historiador. Los historiadores, al realizar su trabajo, reúnen los 2 sentidos, parten del presente para conocer el pasado, investigarlo y convertirlo en un relato. Los historiadores siempre escriben desde su presente, es decir, para pensar la historia, utilizan conocimientos, imágenes y conceptos que tienen disponibles en su época. Pero el pasado no se presenta completo, sino que solo se muestra a través de huellas o vestigios que el historiador debe buscar e interpretar, por ejemplo, restos materiales, documentos y testimonios orales de protagonistas de los acontecimientos. El trabajo del historiador es entonces la reconstrucción del pasado a través de sus huellas y la elaboración de un relato acerca de ese pasado. Sin embargo, no existe un único relato de la historia. Puede suceder que ante los mismos acontecimientos, distintos historiadores realicen interpretaciones diferentes, guiados por su propia formación científica, sus ideas sobre el mundo y sus intereses. La investigación histórica, el método, puede decirse que es la ciencia de investigación científica que sigue de manera rigurosa. ¿En qué consiste esto? Lo primero que debe hacer un historiador es delimitar lo que quiere estudiar, es decir, debe elegir el periodo temporal, el lugar y el tema que le interese investigar. Con la primera elección es muy general y amplia. El segundo paso consiste en delimitar con precisión qué se quiere averiguar, cuál es el problema que se intenta resolver. Para esto es necesario formular preguntas. Las más habituales son por qué y cómo sucedieron los hechos. A lo largo de la investigación irán surgiendo nuevas preguntas. El tercer paso, que es el plantear la hipótesis, las fuentes de información. Por lo general, el historiador, al comenzar su investigación, tiene algunas suposiciones o sospechas sobre el resultado final de la investigación. A estas suposiciones las llamamos hipótesis. A lo largo de su trabajo se comprobará si estas hipótesis fueron acertadas o no, y es probable que en el curso de la investigación las vaya modificando. Pero, ¿y ahora, de dónde se saca la información para refutar o comprobar estas hipótesis? El historiador obtiene información del pasado a partir de las fuentes. Estas pueden ser primarias, cartas de la época, restos arqueológicos, testimonios orales de personas que vivieron el acontecimiento en cuestión, o secundarias, denominados también historiográficas, que son libros, artículos elaborados a partir de fuentes primarias. Para estudiar este pensamiento podemos tomar como fuente primaria las cartas, las anotaciones, los artículos. Por supuesto, el historiador debe averiguar las fuentes, si son verídicas, y luego las tiene que analizar e interpretar esa información para que finalmente se obtengan las conclusiones de las mismas. Dentro de las causas y consecuencias de estos hechos, tenemos que en sus investigaciones los historiadores no intentan solo conocer qué pasó o cómo vivía en un momento determinado, sino que es fundamental para ellos explicar el porqué de un hecho o de una manera de organizarse y vivir de una sociedad. En sus inicios la historia se circunscribió a describir acontecimientos muy puntuales y lo que se estimaba como causa de esos acontecimientos. Heródoto, padre de la historia, definió su meta al principio de su obra: conservar el recuerdo de las hazañas de griegos y bárbaros, y especialmente, más que nada, decir la causa de que lucharan unos contra otros.
Por su parte, Tucídides, otro de los primeros historiadores, se acusó de sí mismo de no tener una noción clara de la causación, pero cuando en el siglo VIII se inicia la historiografía moderna, Montesquieu, en sus consideraciones acerca de las causas de la grandeza de los romanos y de su decadencia, partía de los principios de que existían unas causas generales, sean ellas morales o físicas, que operan en todo hecho histórico. En el espíritu de las leyes desarrolló esta idea. Primero viene la causa y detrás sigue el efecto. Claro, no se puede hablar de una sola causa, no es determinismo puro, es más bien resultado de varias causas lo que desemboca en un hecho histórico. Vamos a recordar que fueron los judíos y los cristianos quienes introdujeron la noción teológica de la historia, proponiéndole causas finales. Fue contra esta historia moralizadora que se propuso el concepto de que lo importante era contar con hechos, a manera de mostrar lo que realmente había sucedido, lo que ahora conocemos como las famosas evidencias. Son por lo tanto los racionalistas de la Ilustración, ya con carácter secular, los fundadores de la moderna historiografía. Primero averiguad los hechos, decían los positivistas, luego deducir de ellos las conclusiones. Se saben que los hechos son como la espina dorsal de la historia. Los acontecimientos, los sucesos a los que llamamos hechos, son aquellos que generan cambios en la sociedad, sean estos cruentes o no, revolucionarios o no violentos. Todos estos hechos históricos tienen unos cuantos adalides y multitud de seguidores, pero esto no quiere decir que la multitud no sea esencial para su triunfo. El hombre de una época es el que sabe formular con palabras el anhelo común, el que sabe decir a su época lo que ella anhela y sabe realizarlo. Dentro de las consecuencias, los hechos que han sucedido en las sociedades humanas tienen consecuencias posteriores, trágicas y cruentas, algunas pacíficas y las más consensuadas las otras. Otro ejemplo de consecuencias en la historia nos da la conquista de América, o como se suele llamar, encuentro de dos mundos. Este hecho histórico tuvo enormes consecuencias para los nativos, quienes perdieron vidas, culturas y bienes materiales, y para los conquistadores españoles una fuente de riqueza y razón de expansión a regiones inimaginadas, consecuencias en todo caso. Este significado en la historia, para que los hechos o acontecimientos sean historia, debe tener una secuencia, una continuidad. No hay, por tanto, un acontecimiento aislado. Para formar historia, esa conexión de los acontecimientos debe tener foco en que el historiador logre visualizar. Esa coherencia no se da por sí misma, es dada por quien la percibe y la comprende, es creada como así un concepto, es decir, como un significado. Tenemos la utilidad de la historia. ¿Por qué es importante la historia? Nos ayuda a comprender el pasado y el presente. Así, para entender hechos políticos, sociales, actuales, necesitamos conocer lo que ocurrió en el pasado. Vivimos en el presente, pero parece que lo único que realmente nos preocupa es el futuro. Siendo así, ¿qué sentido tiene molestarnos en estudiar nuestro pasado? Entendemos por historia aquella ciencia cuyo objeto de estudio es el pasado de las sociedades humanas. La historia es considerada como una de las ciencias humanísticas que más utilidad le ha dado al ser humano, no solo para conocer el acervo cultural de las diferentes civilizaciones que han pasado por la historia, sino también para permitirle construir su propia identidad, buscando, tomando datos de tiempos pasados que faciliten más la elaboración de su propia idiosincrasia. Para muchos, la historia tiene un rol fundamental como conjunto de conocimientos, legados, realidades históricas complejas del ser humano a lo largo del tiempo a través de las regiones. Conocer no solo la historia propia, sino la historia de otras civilizaciones, culturas, sociedades, por más lejanas que puedan ser, contribuye a un nuevo crecimiento como personas capaces de conocer, de comprender, de racionalizar la información y de tomar esos datos para seguir construyendo día a día una nueva realidad. Los historiadores no descubren la cura de las enfermedades mortales ni mejoran el diseño de las ciudades o arrestan criminales. En nuestra sociedad la gente espera que la educación tenga un propósito útil, como sucede con la medicina o la ingeniería.
No así con la historia, cuyas funciones son aparentemente más difíciles de definir, ya que los resultados que presenta son poco tangibles y a veces menos inmediatos que aquellos que derivan de otras disciplinas. Pero, ¿por qué vamos a estudiar historia? ¿Cuál es la utilidad? Para llevar a cabo este estudio histórico es necesario realizar investigaciones o análisis de diferentes tipos de material, como ya dijimos, los documentos, los escritos. La historia debe ser estudiada por ser esencial para los individuos y para la sociedad. Hay muchos caminos para discutir las funciones de este campo de estudio, pues puede ser interpretada en diversas maneras la utilidad de la historia. Sin embargo, se basa en dos hechos fundamentales. Uno de ellos es ayudar a entender a las personas y a la sociedad. Todos los seres humanos somos historias vivas. Por mencionar algunos ejemplos que pueden parecer obvios, utilizamos tecnologías que no inventamos nosotros mismos y hablamos lenguas que son heredadas del pasado. Vivimos en sociedades con culturas complejas, tradiciones y religiones que no han sido creadas en el momento. El estudio del pasado es esencial para ubicar a las personas en el tiempo. Necesitamos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Conocer la historia es esencial para comprender la condición del ser humano. Esto le permite construir, avanzar y, si es necesario, cambiar. Ninguna de estas opciones se puede emprender sin entender el contexto y puntos de partida. Vivimos en el aquí, en el ahora, pero hay una larga historia detrás que se desarrolló para ser lo que somos hoy. Un segundo punto de la utilidad de la historia. La historia nos ayuda a entender el mundo en que vivimos. Una mirada a lo que ocurrió en el pasado nos da un panorama completo de por qué el mundo es como es. No solo muestra la realidad, sino que en el contexto global, incluyendo otras culturas, desde luego la naturaleza. Aprender solo las causas y efectos de los eventos en la historia de la humanidad nos brinda mejores herramientas para tratar los conflictos entre las naciones y los individuos. Ver más allá de cuándo y dónde. Además de ubicar los hechos en un momento y en un lugar específico, esta disciplina nos enseña a pensar, contemplar las experiencias que sucedieron, porque nosotros nos invita a reflexionar por qué ocurrieron. Pero mirar su propio reflejo, ¿es bueno o malo? Aprender de él. Aprender también de los errores. Hay diferentes formas de crear o de analizar la historia, y eso dependerá obviamente de la ideología, la postura de conocimiento que el historiador dé en cuestión de esto. Dentro de las ciencias auxiliares, existe un conjunto de disciplinas, muchas de ellas existen en el ámbito social que auxilian a las historias en su quehacer. Estas disciplinas auxiliares son aquellas que, sin abocarse de todo a una ciencia de estudio específica, se vinculan con ella, prestan auxilio ya que son posibles aplicaciones, contribuyen con el desarrollo de dicha área de estudio. La mayoría de las ciencias auxiliares de la historia tienen que ver con campos específicos en los que puede interesarse, como por ejemplo la literatura, un área autónoma, independiente del saber, cuyo encuentro con la historia al pie del nacimiento, la historia y la literatura, una rama puntual específica. Este tipo de encuentros atiende a los temas de interés y a los contenidos abordados de la historia. Pueden reconocerse porque abren segmentos novedosos de estudio histórico de los que devienen el objeto de estudio. Atienden a los métodos o formas de entender la documentación o de abordar los eventos históricos, incluso el modo de registro y de archivo. Estas ciencias históricas son como 20. Dentro de las listas que vamos a ver o enumerar son la geografía, que ayuda a ubicar los lugares donde sucedieron los hechos históricos; la paleografía se ocupa de las formas de escritura antigua; la arqueología, que también estudia el pasado, pero difiere de aquella en su objeto y método de estudio; la antropología ayuda a estudiar los hábitos, costumbres, relaciones; la geología es especialmente útil para estudiar las primeras etapas de la evolución del planeta; la paleontología estudia los fósiles animales y vegetales de épocas remotas. Un pensamiento. Autoestima no es entrar a un lugar pensando que eres mejor y que los demás, es entrar y no tener que compararte con nadie más. En los anexos estoy solicitando que observen el video, que les dejo el link, sobre las ciencias auxiliares de la historia. Pues de tarea, observen las diapositivas, lean el libro de historia de la página 17 a la 22. Que tengan todos ustedes una bendecida tarde junto con sus familiares.